Lagardero FM, la fuerza del norte. Ya, aquí estoy para preguntarle yo, porque si usted me pregunta a mí no me gustó la cuenta pública. Ya, Porque, muy bien. por una cosa general. Ya, Uno como una persona que vive en el norte espera cosas para el norte. así es, pues. En temas de reconstrucción, temas de empleo. No se anunció nada en cuanto al norte, nada, lo que es nada. En algunas cosas de ámbito minero, muy al pasar, se habló de algunos microempresarios, pero en el fondo lo que uno espera, nada. Claro. Mira, las cuentas públicas, Pepe, ¿Ya? pasan por 3 sedazos previos a que lleguen al presidente de la República. Uno es cada uno de los organismos de las intendencias evalúa un informe previo a la cuenta pública. Okay. Tiene que hacerlo el intendente particularmente. Bueno saber eso. Claro, sí, así te lo voy a contar así como Sí. así es como se hace. Y se le pide al intendente en su momento que redacte junto a sus seremis cada uno de los aspectos que más tiene interés o gravitación en las cuentas públicas o en la consideración de cada una de las regiones. Después de eso, se le pide a cada uno de los subsecretarios que hagan una pequeña, una pequeña, decisión, hacer más resumido los informes que vienen fundamentalmente de las gobernaciones o de los intendentes. Ya. Y de la seremía. Y después de eso, después que pasa por el sedazo del subsecretario, pasa por el sedazo del ministro. Y el ministro dice, mire, de todas estas cosas que pasan de la primera región, de la 15ª región, digamos, por el norte para Costa, hasta Punta Arenas, estas son las cosas más gravitantes porque solo tenemos 3 horas o 2 horas de media para un discurso. ¿Te fijas? Entonces, ya quedan achicadas muchas cosas que no tienen que ver con la cosa general ni particular, porque si no tendríamos que hacer un discurso de 48 horas si quisiéramos hacer cada una de sus cosas. Y después, Pepe, viene todo, les digo a los auditores, viene todo un proceso que aportan cada uno de los parlamentarios de la zona. Ya. Que dicen, a mí me gustaría que se citaran tales y tales cosas porque encuentro que eso es pertinente, que eso es importante. Y de toda esa información se empiezan a hacer achicar, para que después el presidente no tenga más de 5 o 10 minutos como máximo por cada área para despejar. Fíjate que tenemos, por ejemplo, 20 ministerios, Sí. y 20 ministerios por 10 minutos para cada uno, son 200 minutos, y ahí tienes más de 3 horas. Se le acabó el tiempo. Claro. Aparte de eso, agrégale lo que tiene que ver con defensa, cada una de las áreas que lo manifiesta. Sí. Entonces, al final, lo que hace el presidente de una cuenta pública es dar una panorámica general del estado de situación del Estado y no se concentra particularmente, salvo en algunas ocasiones cuando es importante o muy importante para el estado de la cuenta pública, citarla. Normalmente queda mucha gente enojada. Yo creo que también acá faltan muchas cosas por decir. El presidente, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, que avanzara o que tuviera que ver con recursos, con situaciones que tienen que ver más con el despeje o con lo que cita, que dejase al pasar lo que hace respecto a la materia de los cambios de inteligencia, en Carabineros y en la investigación, y en general todo ese cuento, que lo mencionan muy hacia la pasada. Sí. No dice cómo lo va a hacer, sino que solamente lo esboza. Y también esboza temas en relaciones, en obras públicas, esboza temas en cosas de agricultura, En esboza transporte para regiones también. ¿Te fijas? Entonces, desgraciadamente, el presidente no tiene todas las posibilidades de hacerlo eso, y seguramente las cosas que debe decir, más bien apuntadas a cada una de las partes de las regiones, son los intendentes que probablemente van a tener que definirse respecto a esos cuentos, porque no cabe en la cuenta pública. Esto es una mirada bastante más general, y es una mirada muy corta. Muchas veces se dice, Pepe, y los auditores, las auditoras, que la manera en cómo se observa, cómo se da la cuenta pública, finalmente es un resumen y bastante vago de la realidad local. ¿Te fijas? Porque en el fondo tú te haces la idea de qué es lo que está pasando en ciertos áreas especiales. Por ejemplo, el tema de agricultura. Tú te vas al tema de agricultura, si todo esto, pero yo estoy seguro que mucha gente que tiene que ver con las exportaciones de la fruta, con los precios de la fruta, con las plantaciones de las pastas que están muy caras, etcétera, etcétera, no están citadas. Entonces, claramente tu crítica es muy atingente. No tocó al norte, probablemente porque el discurso en el tiempo que dispone el presidente, probablemente eso no sea, salvo que en el área, cuando mencionó el área minera, obviamente consideró al norte en general por todo lo que importa y por todo lo que genera esto,
particularmente lo que se transforma en los fondos reservados de cobre, etcétera. Sí, pero hay un detalle, o sea, es cierto, a lo mejor no lo anunció, no especificó, pero también por una parte también uno espera, claro, anuncios concretos. En otras cuentas públicas uno escuchó, por ejemplo, voy a citar uno, Metrocable se anunció con bombo y platillo, algo que nunca fue. U otras veces ha pasado que en diferentes cuentas públicas, en distintos gobiernos se ha anunciado la construcción de estadios. Entonces, claro, es un tema... Exacto. Bueno, hay anuncios, vino un sistema único de créditos, se anunció el reemplazo del CAE, el 2% anual, un sistema universal de salud, yo creo que eso es relevante, un sistema más solidario. Cuando habló del sistema más solidario apuntó a la clase media, y me parece positivo aquello. Y ojo, que aquí también entra la ISAPRES. ISAPRES también se supone que van a tener que colaborar. Mira, yo creo que lo que ha dejado el presidente ha metido el dedo en la llaga en muchos sectores. Yo creo que lo que esbozó, en el fondo, no deja, digamos, indiferente a nadie. Yo creo que, en general, la carta de rumbo que él fija, estas generalidades que él absorbe en su discurso, lo que él pretende hacer, obviamente, ahora viene toda la parte interesante de saber, claro, cómo lo va a resolver. Y obviamente, no te quepa la menor duda, que al menos hay más de la mitad del Congreso, ya de la Cámara de Diputados y del Senado, van a estar demasiado atentos a cuáles sean las condiciones en que se van a negociar o cómo se van a conversar estos asuntos que son materia de ley, de muchas de las cosas que dijo. Pero no te quepa la menor duda que vamos a tener mucha claridad, y al final del tiempo, al final del año, al final de los meses, vamos a tener una evaluación. Decir, bueno, el presidente prometió tal cosa y las cosas que prometió, estas se hicieron y estas no. Es que eso va a tener que pasar. Para finalmente decir que de las que se hicieron, ya él va a tener, por supuesto, algún rédito político, y de las que no se hicieron, con eso la van a pegar con todo. Pero, por ejemplo, él parte el discurso también haciendo una crítica que no la hace ahora por primera vez, la viene haciendo ya hace algunos días. Hace una crítica, y no solamente él, sino que parte de su gobierno, que es muy válida por lo demás, hace crítica a las reformas tributarias impulsadas en el gobierno anterior, reformas tributarias y laborales, que debilitaron los equilibrios macroeconómicos, lo apunta ahí. Pero hay un detalle, es como un contrasentido, porque sus palabras se podría entender que esconden también que los grandes grupos empresariales, los grandes grupos económicos, de una u otra manera también presionaron para que las reformas se pudieran evitar o hacer de mayor manera, como se pensó en un momento. Eso también hay que analizarlo. Entiendo, yo creo que hay varias circunstancias, Pepe, que muchas veces en esto hay que mirar más allá de la letra. Yo creo que hay varios temas, digamos, que son, digamos, coyunturales, que parten con cierto descontento. Yo escuchaba ahí en algunas digamos, de las opiniones que se basaban, particularmente la del senador Lagos Weber. ¿Lagos Weber? Claro, él se acomoda. Perdón. ¿Sí? Él se acomoda en varias cosas que le parecen interesantes en el sentido, porque dice que le pega al presidente, pero no estaba de acuerdo en cómo él había manifestado la posición contraria, es decir, cómo él se había referido en los términos a lo mejor poco ortodoxos, que lo hizo muy fino, muy académico, al estado de cómo se hacía la hacienda pública. Y ese era obviamente uno de los problemas que se iba a asociar, porque o sea, no cabe la menor duda, ¿ya? Salvo para algunas personas muy estudiosas, o que son personas que señalan con claridad lo que del análisis del gobierno anterior, pues se puede digamos, constatar que obviamente la debilidad del discurso de Piñera apunta justamente a esas miles de personas, ¿ya?, que encuentran, porque acá el presidente Piñera no sacó un 100% de su elección pasada, sacó solamente un 55%. Sí. En mayoría. O sea, hay un 45% que no es menor, que también cree que las cosas que se hicieron en el gobierno anterior no fueron malas. Sí, y sumemos Sin embargo, la democracia es parte de ese juego. Sí, y sumemos la abstención también. Sí, entonces es razonable poder escuchar, digamos, la crítica que existe. Pero yo invitaría más allá de la crítica, que una crítica política, es una crítica más bien, porque también sería poco creíble que todos los parlamentarios, digamos, de oposición, digamos, aplaudieran el discurso del presidente. Yo creo que no es así, no puede ser así. Incluso las imágenes mostraban que había muchos parlamentarios digamos, de oposición que no aplaudían las palabras del presidente. Y es obvio, pues, si están en la oposición. Claro. Sin embargo, yo creo que el discurso fue un discurso macizo, que fue un discurso que amplió, que dio cuenta de prácticamente todas las áreas del devenir de la gestión de
digamos, de la administración del Estado. Sí. A mi juicio, faltó darle más tiempo a algunas cosas, las mencionó, pero sin con los tiempos debidos. Ya, yo creo que a mí me hubiera gustado que el tema de educación fuera más profundo. Okay. Me hubiera gustado que fuera más profundo en el tema de la hacienda pública, que no fue, porque en el fondo lo dijo, pero lo pasó muy por encima, sí. No dijo cómo se iba a hacer. Yo lo que la gente espera, además, que la billetera fiscal vaya creciendo y que el país mejore para que todos nos vaya a todos bien en el fondo. Sí, eso es lo que espera la gente. Trata. Ahora sí, fíjate que en general los aspectos que él esgrime como antecedente para su discurso son irrebatibles. O sea, obviamente son antecedentes que no figuran, que no son antecedentes caprichosos. Acá obedecen todas las encuestas ya reconocidas mundialmente, ya por el crecimiento de Chile, el crecimiento de los países de América Latina, el crecimiento del mundo, por ejemplo. ¿Se fija? Entonces, yo creo que también en esta cuenta pública, que es la primera que hace, decíamos, digamos que no tiene, digamos, el gobierno todavía 90 días, 80 días de gobierno, y pone tareas. Y yo creo que eso es el valor que ha tenido esta cuenta pública. Ahora, una cuenta pública también, Pepe, que digámoslo, en un día laboral, en un día donde no se paraliza el país como ocurría antes cuando era el 21 de mayo, pierde trascendencia. Y finalmente estas cuentas públicas quedan en la retina de algunos de nosotros, que somos personas que nos dedicamos a los medios de comunicación, a los que estudiamos los temas de Estado, que haremos una reflexión mayor respecto de estas circunstancias. Sin embargo, yo tengo que leerme el discurso nuevamente, por lo menos una vez más, y hacer algunos alcances respecto a lo que me parece, porque obviamente digamos, es parte de mi entrenamiento, es parte de mi actividad profesional, saber de lo que ocurre en materia de Estado, y obviamente también para poder llevar a nuestros auditores y auditoras un conocimiento cierto y concreto de las cosas que ha dicho, porque me interesa también, obviamente, ser un poco un traductor de las medidas que toma el presidente, y obviamente nosotros como medio de comunicación también estaremos mirando cuál es el cumplimiento de cada una de ellas, y criticaremos cuando haya que criticar y aplaudiremos cuando haya que aplaudir, probablemente. Pero nuestro afán como medio de comunicación es más bien que las personas que nos siguen permanentemente, fielmente nuestras audiciones, particularmente los que razones de Estado en vivo, sepan que estamos atentos a lo que a lo que está ocurriendo. Yo obviamente, insisto, es un tema que vamos a seguir conversando contigo, Pepe, en las futuras razones de Estado. Sí, tenemos que esperar también las reacciones de tanto las autoridades regionales, los intendentes. De hecho, ya hay una pequeña alusión del intendente de la segunda región, los parlamentarios, usted bien lo decía, parlamentarios, diputados, senadores de la zona, con respecto a un análisis de esta cuenta pública. Por ejemplo, uno de los temas con el cual partió el presidente Piñera y que también le ha dado bastante, no solamente hoy, sino que bastante anuncio, es el tema de los menores, esto que le han denominado los niños primero. Pero hay un detalle no menor. Claro, el mensaje del presidente Piñera habla de la infancia. La gran mayoría de los anuncios del presidente Piñera en su mensaje que corresponden, hay que decirlo, a iniciativas que comenzaron ya en el gobierno anterior. O sea, por una parte critica a la administración anterior, pero por otra parte se viste con los logros del otro periodo. No sé si... Mira, el Estado, Pepe, no se refundan, lo señaló él, no se refundan con la llegada de los nuevos gobiernos. Los Estados caminan, te digas, y todos hacen aportes de acuerdo a sus visiones y de acuerdo a los recursos con que se cuentan. Obviamente, hay ciertas diferencias en la manera en cómo se analizan las cifras. Las cifras son una sola, digamos, te digan, no hay más. Pero, sin embargo, hay acentos que las administraciones de los estados, que duran 4 años en nuestro caso, digamos, que no son eternas, ¿ya? Que son democráticas, tiene que ver con cómo, digamos, organizan esa agenda y cómo puntualizan de mayor manera las cifras que heredan, ¿ya? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que son interesantes. El presidente en algunos casos reconoció cosas y cómo no va a reconocer. Sí, ¿ya? Es verdad. Hay una que la reconoció con bastante fuerza. Claro, reconoce cosas, y eso está bien. El Estado se hace así. O sea, el tema, el tono de Piñera fue un tema, a mi juicio, extremadamente conciliador. Más allá que puntualizó algunas diferencias. ¿Dónde está el punto? El punto está en que, como hemos señalado, el presidente sabe que no tiene mayoría en el Congreso. Ya. Por lo tanto, ninguna de las cosas que quiere proponer podría ser
podría ser ley sin el apoyo de algunas de las personas que integran la oposición. Y ojo con esto, ¿te fijas? Entonces, el presidente podría, a mi juicio, haber sido bastante más lacerante en cómo iba a informar los resultados del gobierno anterior, particularmente en el tema económico. Y no lo hizo con la fuerza que, a mi juicio, digamos, podría haberlo hecho en condiciones que hubiera tenido un Congreso de mayoría para él. Entonces también se midió en sus aspectos, fue prudente en algunas cosas, y también, obviamente, porque, a mi juicio, él tiene que entender que la prudencia política también tiene que ser parte del discurso con que él ha empezado su gobierno. Ahora, pegó unos mordiquitos, alguna cosa menor por ahí por los tobillos, una cosa, pero en el fondo, en lo grande, lo que está haciendo el presidente es, y lo que debe hacer porque no tiene mayoría, es convocar a las grandes mayorías del Congreso, particularmente, para que pensando en el futuro del país, pensando en el Chile que necesitamos, ellos no se resten. Y lo ha hecho de una manera, bueno, como lo sabe hacer el presidente. Nosotros lo vemos como un tipo de negocio, como un empresario, claro. Pero el presidente es un excelente académico. Él es profesor en la universidad. Y creo que va a seguir siéndolo mientras sea presidente. Tengo mis dudas respecto a eso, pero lo vamos a averiguar bien. Y un profesor es un buen pedagogo, es una persona que sabe exponer. ¿Cómo empieza su discurso? ¿Cómo cita cómo trae a O'Higgins? ¿Cómo trae a entender cómo se refundó nuestro Estado y cuáles son nuestros grandes lineamientos desde que somos república independiente? Y también cómo cita a Gabriela Mistral. Y también cómo cita al gobierno anterior, ojo. Sí. Entonces, yo creo que hay en su discurso una manera que ha sido extremadamente corregido, extremadamente visto y a mi juicio extremadamente ensayado para no generar una polémica mayor. Obviamente, insisto que hay algunas cosas que no van a molestar, pero en la convocatoria que él hace es muy recurrente en la manera inteligente de juicio que lo hace, porque de alguna manera le está diciendo no se resten al respaldo que el país necesita, porque el país necesita de su respaldo, pero también le está diciendo bajo cuerda, oiga, mejor véalo de una manera en que le sirva al Estado, porque si usted se resta, ¿ya? También su carrera política corre un riesgo. Eso es lo que está diciendo. Sí, hace un fuerte llamado al diálogo, lo planteó antes de asumir y hoy día también aprovechó el mensaje para eso, la unidad. Me hace recordar la época de los acuerdos, de Elwin, en fin. Yo creo que para allá apunta, es lo que usted también comenta. Exacto. Yo creo que hay un tema claramente que va en esa dirección, Pepe, y yo creo que también el tema de hacer el convocar y el establecer ya que en las 5 materias, los 5 ejes de su gobierno, que ya lo citó bien, que tiene que ver con fundamentalmente con la infancia, con las coyunturas del pueblo mapuche, claro. Y otras más, apuntan en que ya tiene un apoyo transversal en el sentido de que ha convocado a comisiones para que estudien el tema, y en las 5 líneas ya las tiene, ¿te fijas? Entonces, claro, uno está viendo que en el Congreso no se han acordado muchas cosas todavía, pero que vienen ahora con su discurso. Pero previo a esto, convocó a gente de izquierda, incluso de gente muy detractora del modelo, gobierno claro. de Piñera, y ellos fueron en una afán, digámoslo con toda seguridad, convocó a personas que, no siendo partícipe de las medidas o la mirada que él tiene del Estado, fueron, y eso obviamente habla muy bien de las personas que convocaron a estas comisiones para ver previo al tema legislativo. Yo creo que veamos cómo viene el tema. Yo creo que si no se vuelve a equivocar o no se vuelve a golpear en los pies con algunas cosas, claro. Con algunas declaraciones un poco extemporánea o alguna salida de madre, como pagarse un viaje privado a una universidad, como dice el ministro Izaguirre, o como las declaraciones de un ministro de Educación, etcétera. El ministro Larraín. Cuidado. Entonces, yo creo que vamos a estar en la cosa chica, sí. En la cosa pequeña, en esa cosa de morderse los tobillos, hay siempre cosas para decirse. A ver, pero acá sí. Hay que tener cuidado. Dos cosas, porque nos quedan 5 minutos. Dale. El crecimiento económico, porque también cuando parte, él hace una fuerte crítica, dice que fue muy, como lo calificó, casi de terrible el crecimiento económico, muy bajo en el gobierno anterior, cosa que es la realidad también. Sí. Pero sin embargo, por ejemplo, en temas como la gratuidad se logró avanzar en un 60%.
Sí. Ahora, ¿qué nos podemos poner a pensar? Que si el crecimiento económico es mucho mayor, ¿la gratuidad será universal? Sí. Mira, Pepe, yo creo que el presidente cuando establece esos criterios de cifras que tú señalas, lo hace con un criterio académico más que político, a mi juicio. Mira lo que te digo. Ya. Porque en el fondo lo que está diciendo que con esa, o sea, por ejemplo, ¿qué te digo yo que lo dijo el presidente, por ejemplo, que podría haber sido Alejandro Rocha, ¿ya? Por ejemplo, que omitió decirlo. Y tú tienes que analizarle el discurso no solamente por lo que dijo, sino también por lo que no dijo. Ya, y una cosa de la que no dijo tenía que ver con un montón de compromisos sociales que asumió la anterior habilitación que no tienen recursos para llevarse a cabo. Porque el nivel de crecimiento con la cual se hizo, digamos que fue el 1,6, que fue menos de la mitad de lo que creció el mundo, digamos, en la anterior administración, comparándola, eso lo omitió. Y no lo dijo como un gesto de unidad. Te diga, porque si lo dice, le queda la escoba. No, claro, o sea, claro. Peor, te diga, pero ¿cómo se le ocurre decir tal cosa? Pero muchas de las cosas se ofrecían y que hoy día van a ser parte de recursos que hoy día el Estado no tiene. Justamente el presidente, en muy pocos casos, ha sacado leyes que tenían, gastos que no estaban considerados porque no había fondos para eso. Pero ni siquiera lo citó. Y te fijas que hay una cantidad de una ley que dejó la última semana de la admisión de Bachelet, en la última semana o el último mes, dejó un tema muy, muy, muy especial planteado, que era, devolver, nuevos recursos, que significaba 3 millones de pesos adicional para cada persona que hubiera tenido problemas de derechos humanos, que hubiera sido, hubiera sido un perseguido político. Ni siquiera lo tocó, pero ya está retirado porque eso no tiene fondo. Claro. Sin embargo, hay muchas, y otras circunstancias más de tipo político, más que administrativo, más que económico, que tienen que ver con la prudencia que el presidente observó, que a mi juicio fue la debida. Yo creo que lo hizo bien. Y también pasó varios mensajes ya a lo que es la política internacional, lo que rubricó en un tema también que tiene con la labor disuasiva de la Fuerza Armada. Lo comentó, sí. Sí, correcto. Sí, te digas, se dijo disuasiva, porque en el fondo nosotros no somos un país, armamentista, él dijo no vamos a gastar. Lo que dijo el presidente respecto de aumentarle los años de antigüedad a las Fuerzas Armadas fue muy fuerte. Fuerte, sí. Fue muy fuerte, porque esto en el fondo retrotrae todo un discurso que traía la izquierda de mucho tiempo. Y hoy día el presidente lo toma como una cosa de él, como una cosa propia del crecimiento. Si ustedes no pueden jubilar siendo tan jóvenes, porque y lo otro que dijo, ojo con sus Montevideo y ojo con sus jubilaciones, porque también la vamos a estudiar. ¿Te fijas? Entonces, también hay un tema, ya que dice, bueno, ¿de dónde sacamos todos los recursos? Porque obviamente la casa va a tener que ordenarse y también si todo cosas como, por ejemplo, que son gravísimas, lo que hizo ver con el tema del Sedame, que nosotros lo hemos citado, nosotros hemos estado que van las noticias, que es más chiquitito, respecto del tremendo problema que tenemos ahí, que con estos niños que no están cuidados, habló fundamentalmente de temas que tienen que ver que cómo lo vamos a incorporar, y hizo ver el tema de la adicción, cómo vamos a controlarlo. Entonces, a mí me hubiera gustado escuchar más de eso, más de cómo, porque para mí es un asunto muy delicado el que los niños se empiecen a drogar a los 8 años. Sin embargo, lo esbozó. Seguramente después van a venir más políticas más apuntadas a ese cuento, y eso es lo que podemos decir. Madero FM, la fuerza del norte.